Dios ha prometido estar con nosotros, pero Sí, está el desánimo, está el sentido de soledad. sí, ¿Dónde está Dios sí, cuando lo sí, necesito? sí. No siento su presencia. Si Dios es real, ¿por qué no me sana? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Plática Juvenil, episodio número 14. Soy Nathan Olivas y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante y es sobre los hoyos de la vida. Son aquellos hoyos que usted sabe, a veces caemos por el descuido, una mala experiencia, una relación fracturada. ¿Qué hacemos después de que salimos del hoyo? Porque la Biblia describe que Dios puede sacarnos del hoyo y restaurarnos. Incluso dice la Biblia en Proverbios que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta, Dios lo restaura. Así que hoy vamos a estar hablando sobre eso y vamos a basarnos sobre el Salmo 103. Pero antes de eso, quiero animarles a todos de que se suscriban a nuestro canal de YouTube, síganos a través de las redes sociales. Vamos a estar hablando sobre temas muy importantes. Estamos tomando el tiempo de hablar sobre prosperar en el alma. Pero en el mes de marzo vamos a hablar sobre la salud mental. Es un tema muy importante para la juventud, para los adolescentes, incluso para los padres de familia. Así que quiero animarles a todos, estén pendientes de lo que vamos a hablar en el mes de marzo. Va a estar conmigo mi esposa, va a estar aquí dialogando con Pepe y conmigo y vamos a estar hablando sobre este tema. Así que les animo, corra la voz, va a ser un tema muy importante. Vamos a durar todo el mes hablando de lo que dice la Biblia, lo que dice la sociedad, lo que dicen sobre la salud mental. Así que hoy, Pepe, salí del hoyo. Ujú. ¿Ahora qué? Sí, tema muy importante, Ujú, Nathan. Un tema controversial a ujú, veces, pero yo pienso que es un tema muy directo hacia ujú. nosotros, porque si te das cuenta, hemos visto por tanto tiempo a gente Ujú. que está en ese hoyo, que Ya. está en ese proceso ahorita y que están buscando ser restaurados y están cambiando sus cosas y todo, pero cuando salimos del hoyo es donde verdaderamente nos enfrentamos a otra vez a la realidad, como se Ya. dice por ahí, ¿no? Y es cuando nosotros tenemos que comprender conceptos que dice perdón, no conceptos, pero consejos que dice la Biblia Ya. para nosotros poder caminar después de salir de eso. Y se oye fácil. Sí, Uno decir, pues hay consejos en la Biblia, Dios nos da el plan, el manual, como sí, dicen, sí, 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 de qué hacer después, pero no es tan fácil. sí. Porque como vimos en el Salmo 103, verso 4, el que rescata del hoyo tu vida. O sea, Dios nos saca del hoyo. Y no Ujú. nomás eso, pero que nos corona de favores y misericordias. Eso se oye bonito. Pero uno que ha tenido que salir de un hoyo, de la desesperación, quizá de la depresión, ansiedad, Sí, quizás una adicción ujú, a las drogas, al sí, alcohol, quizás malas amistades, una relación tóxica. Cuando Dios te saca del hoyo, ujú, ahora tu vida cambia. sí, Tu vida no es igual, Pepe. sí, Ya la persona tiene que pensar diferente, hablar diferente, caminar diferente, tener diferentes amistades, sí. diferentes costumbres, Hacer porque cambios, ¿no? y hacer cambios para Sí, bien, porque de eso depende tu bienestar sí, en el futuro. sí, claro. No nomás espiritual, pero en el negocio, en los quehaceres de la vida, en el hogar. Sí, Todo depende. Si uno se rejuvenece, se restaura, se renueva ujú, y no se queda estancado. sí, Porque uno puede salir, pero si uno no tiene las fuerzas de seguir caminando, sí, uno va a desanimarse en el camino. sí, 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 Uno va a rendirse muy fácilmente en sí, el camino. Y por eso queremos hablar de esto, porque salimos del hoyo. ujú, Dice la Biblia en Proverbios, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Hay una versión TLA, que es la traducción lenguaje actual, sí, que dice, no importa cuántas veces caiga, implicando el justo. ujú, Aquí en esta versión dice el hombre honrado en el verso 15, que viene siendo lo mismo. ujú, La persona es honrada porque es justificada. La sí, palabra justificación sí,
es lo que hace toda la diferencia, Pepe. Sí, sí, totalmente. La palabra justificación implica que Dios vio la necesidad de nosotros. Sí. Él nos sacó del hoyo Ujú. y nos restauró. Sí, Nos lavó con su sangre, nos puso el sello de aprobación sí, sí, y Él prometió caminar con nosotros. sí, así es. Es algo tan simple, Ujú. pero tan difícil de vivirlo porque Sí. Dios ha prometido estar con nosotros, pero Sí. está el desánimo, está el sentido de soledad. Sí. ¿Dónde está Dios Sí, cuando lo sí. necesito? Sí. No siento su presencia. Si Dios es real, ¿por qué no me sana? Si Dios es real, ¿por qué no hace, por ejemplo, lo que está sucediendo en el mundo entero? Ujú. Uno a veces se pierde en la desesperación, Sí. en el camino y muere en el camino. Sí, sí, Son cosas que, volviendo a Proverbios, dicen, no importa cuántas veces caigas, siempre se levantará el justo. Sí. Siempre se va a levantar porque no se trata de uno. Se trata de Dios fortaleciéndote, animándote a través del camino que tú vas sí, para que tú sigas adelante. sí, sí, Mas, sin embargo, en cambio, dice la Biblia, el malvado cae y no vuelve a levantarse. sí, sí, Hace la diferencia entre el que es justificado sí, y el que no es justificado. sí, sí, exactamente. Y esa palabra es clave como tú, como tú le dijiste, perdón. Porque la justificación es algo que tenemos que comprender que nosotros fuimos justificados. Hay mucha gente que carga con culpabilidad, carga con cosas, carga con esa culpa, esa misma culpa los estanca y no los deja salir del hoyo, porque no han comprendido la justificación de Dios. Mira, yo lo catalogo así como la justificación de Dios es como si uno hizo una falta, porque la justificación es porque algo hiciste, eso es una acción del error que hiciste. Entonces, cuando uno falla, la justificación es algo que tú estabas condenado a hacerlo, es algo que tú hiciste, mas sin embargo, de la nada alguien te justifica y te perdona, alguien te abre ese camino y para que tú puedas entrar. La justificación es algo importante, Nathan, en nosotros, que comprendamos. ¿Por qué? Porque por medio de la justificación vamos a ser libres. Cuando comprendemos la justificación, aprendemos lo que es la gracia de Dios, lo que es la soberanía de Dios, de que, es decir, por ejemplo, hemos oído testimonios de que eran de repente drogas y de repente gente mala, de repente hasta misma gente que salió de brujería, de satanismo y todo eso, y vemos que ahora Dios los usa. Es por eso, porque la justificación es algo que en nuestra mente, la gracia y la justificación no la vamos a poder coincidir. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos dio sin merecerlo. Y entonces, lo que a mí me llama mucho la atención es la gracia. Te comentaba, no sé si te acuerdas, hace rato ya, de una frase que oí de un predicador que me dejó medio confundido al principio, pero la comprendí, que decía, la gracia tan justa, pero tan injusta. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado de no cuestionar la gracia de Dios en una persona, porque la gracia de Dios es para todos. Todos calificamos, y para salir de ese hoyo tú debes de comprender que la gracia de Dios está en ti, que tú fuiste justificado. Ahora, ¿qué quiere decir justificado? Ya soy nueva persona, o sea, ya lo que el acta de decreto que yo tenía o las cosas que yo hice, los errores, quedaron atrás. Ahora por la justificación yo camino libre. Y es ahí donde la gente no comprende esto, y empiezan a decaer y empiezan a estar en ese hoyo, empiezan a estar ahí, no salir de ese hoyo, no ser restaurados. Y es algo que a mí me llama mucho la atención, porque en este tiempo lo estamos viendo como en ningún otro tiempo. Porque la culpabilidad, lo que son esas cosas que las circunstancias traen, Sí, debilitan a la persona, envejece a la persona. sí, Cuando no entendemos la justificación que Dios mismo pagó el precio que nosotros tuvimos que pagar. El pecado fue lo que nos separó de Dios. Y Él tomó la decisión de mandar a su Hijo y que Él pagara el precio perfecto. sí, Él fue el Cordero perfecto. Él fue el sacrificio perfecto. Y dice la Biblia que a través de Jesucristo nosotros tenemos acceso al Padre.
podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, de buscar esa gracia, Sí. de buscar la misericordia de Dios. Así que cuando nosotros entendemos ese concepto, ya nosotros podemos caminar con esa libertad Sí. de primeramente reconocer que somos salvos, somos perdonados y ahora tenemos el privilegio, Pepe, Ujú. de conocer a Dios, Sí. de entender lo que Él nos ofrece. Y lo leímos la semana pasada. Dice, Él rescata del hoyo tu vida, dice, Él te corona de favores y misericordias. Misericordia, sí. Así que no nomás te salva, no nomás te sana, porque lo vimos también, que Él es Jehová Rafa, tu sanador, el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Sí. Y luego sigue, dice, el que sacia, verso 5, de bien tu boca. Y luego dice, de modo que te rejuvenezcas, o sea, te fortalezcas como el águila. Eso me impacta, Pepe, porque el rejuvenecerse lo compara como un águila. Ujú, ujú. Y la Biblia siempre va a buscar la manera de usar un animal para darnos un ejemplo. Sí. Porque para uno piensa, pues, ¿qué voy a aprender de un animal? Ajá. Pero si uno estudia el animal, uno va viendo que Dios mismo puso características en ese animal Sí. para enseñarnos a nosotros Sí, algo. correcto. Cuando dice la Biblia que Jesús es considerado el león de la tribu de Judá, Sí. lo que simboliza un león. Ujú. Cuando dice la Biblia que Él aumentará nuestras fuerzas como la del búfalo. Incluso en Isaías habla sobre el águila, sobre que volarán, Ujú. que Dios les dará las fuerzas. Pero me pongo a pensar en el águila específicamente. Yo he visto documentales, he leído artículos para verificar si es cierto y me di cuenta que sí es cierto, Pepe, Ujú. lo que sucede en la vida de un águila. Sí. Un águila puede durar máximo 70 años, Ujú. pero cuando llega a los 40 años, tiene que tomar una decisión. Tiene dos opciones, de renovarse o de morir, Wow. de rejuvenecerse o de Ujú. morir. Sí, sí, sí. Y el águila lo que hace es que cuando llega al año 40, cuando ya empieza a envejecerse, ya el pico ya empieza A a debilitarse. debilitarse, las plumas ya están más pesadas que antes, o para poder volar es más difícil, Sí. ya las uñas, ya los talones ya no es igual al agarrar el pescado, la presa, así que tiene que subir hasta lo más alto de una montaña, Ujú, un ujú. lugar seguro. Y luego lo que pasa es el proceso de renovarse, Sí, sí, un proceso doloroso sí. que dura por promedio de 150 días más o menos. Wow. Y empieza con quebrarse el pico, se lo quebra, se lo quita. Un proceso doloroso. Wow. Y espera hasta que sane y crezca el pico nuevo. Y con ese mismo pico nuevo empieza a quitarse las plumas viejas. Yeah. Y empieza a quebrarse las uñas, las garras, para poder tener las uñas nuevas. Sí, claro. Cuando se rejuvenece, ya después de 150 días, Wow. ya vuelve mejor que antes. Sí. Así que los últimos 30 años son mejores que los primeros 40. Wow. Wow. Interesante cuando uno estudia el águila, lo que Dios quiere para nosotros, Sí, sí, totalmente. para el justificado, porque esto no es para todos, Pepe. Ujú. Lo siento para los que piensan que esto es para todos. Esto no es para todos. Ujú. Son aquellos que deciden, como Sí, el águila, ¿qué sí. voy a hacer? ¿Me voy a renovar Exacto. o voy a morir? Yeah. Y tristemente muchos prefieren mejor morirse. Sí. Se estancan, se quedan en el hoyo, o quizás salen del hoyo y prefieren no renovarse, porque el renovarse es después del hoyo. Sí. No sí. es en el hoyo. Uno no puede renovarse en el hoyo. Sí. En el hoyo está la opresión, El dolor. el dolor. Sí. Ahí uno no crece, uno ahí se estanca. Sí, sí. Tiempo perdido en el hoyo. Sí. Pero Dios nos rescata del hoyo en nuestra vida, Ujú. nos saca y nos empuja para que avancemos. Sí. Y aunque sean 7 veces, aunque sean varias veces, no importa. Dios nos va a sacar del hoyo para que nosotros avancemos, para renovarnos. Sí. Sí. Dice la Biblia en Romanos 12:2.
de cambiar la manera que vivimos basado en la renovación de nuestra mente. Sí. Nuestro entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Sí. Así que nosotros vamos renovándonos cada vez más cuando vamos a la palabra. Y eso me ministra porque veo que para poder nosotros avanzar, después de salir del hoyo, eso empieza con, volvemos a la justificación. Saber que Dios nos perdonó, somos justificados y ahora ya no hay culpabilidad. Ahora nosotros podemos caminar con todo y nuestros errores y seguir avanzando. Y lo que me impacta, Pepe, es que ahí es donde nosotros aprendemos que Dios quiere ser nuestro amigo. Sí. Y fíjate, Nathan, algo importantísimo cerca del águila. El águila, cuando uno mira un águila, no sé si tú las has visto, uno como que su apariencia es una apariencia como de... Intimida, exactamente. Intimida, impresiona muchas veces. Y algo que me llama mucho la atención, cuando el águila está en ese proceso de que se está quebrando el pico, donde hay dolor, donde está ese dolor, donde luego básicamente ella misma se empieza a despojar de todo, pero con dolor. Es el estado más vulnerable del águila, por eso sube hasta más arriba. Por eso nosotros, en medio de ese proceso, en ese hoyo donde estamos, tenemos que voltear a Dios, tenemos que dejar que Dios mismo nos lleve a un lugar seguro. Estamos en el hoyo, estamos sufriendo, ¿ok? Estamos en ese proceso en el que estamos vulnerables y es en ese proceso donde la gente, a veces mucha, se queda cómoda, se queda en ese estado de conveniencia, porque a veces conviene, porque el tú voltear a Dios es básicamente confronta tu estado y te impulsa a seguir, te impulsa a levantarte de mañana a orar, te impulsa a leer la palabra de Dios, te impulsa a ser buen esposo, buen hijo, te impulsa, y hay veces que no nos gusta, o sea, literalmente a veces no nos gusta acomodarnos, pero ¿qué pasa? Algo que me ministra mucho del águila es de que ella tiene dos decisiones. Imagínate que el águila, después de pasar todo ese proceso, ese dolor, todo eso que está haciendo, se diera por vencida. ¿De qué sirvió todo ese dolor? Y es lo que estamos viendo con la gente, en la cual están por medio de ese dolor y dicen, no, pues ¿dónde está Dios? Y esto y lo otro. Y obviamente se oye fácil y es fácil decirlo, pero a veces pasarlo es muy doloroso. Pero para eso estamos aquí, porque el águila decide, una vez que decide que se va a rejuvenecer, ella no piensa en otra cosa sino en rejuvenecerse. Y cuando sale ese pico, cuando uno voltea a Dios y Dios le da la palabra correcta, como el águila, empieza a quitarse las plumas con su propio pico nuevo. Empieza a quitarse las plumas y todo, y de repente ya está lista para volar. Ya está lista para ser libre, digamos. Salió de su estado de vulnerable, salió de ese estado y ahora son sus mejores días del águila porque es nueva. Y así es Dios con nosotros. Si comprendemos esto de rejuvenecernos en Dios y voltear a Dios, vamos a comprender de que los días mejores para nosotros, Nathan, vienen. ¿Por qué? Porque decidimos, lo vital de las decisiones, decidimos voltear para Dios y decir, sabes que tú me has justificado, yo soy libre, pero sabes que yo mis propias fuerzas no puedo. No es por lo que yo crea y quién soy y quiénes somos, es por Dios. Y cuando uno es restaurado, los mejores días de su vida llegan. Y la renovación, en otras palabras, es doloroso. Sí. La experiencia es muy dolorosa porque tenemos que cambiar cosas que nos traen satisfacción, nos traen seguridad. Sí. Y tenemos que cambiarlas porque Dios lo demanda. Hay ciertas cosas como el águila, su instinto sabe que tiene que quebrar su pico. Yo me pongo a pensar, no leí en el artículo, pero ¿cómo le hace para comer? Sí. 150 días. Y es por eso que te digo que es el estado más vulnerable de ella. Tiene que buscar la manera y para que veas cómo es Dios, que aún así sobrevive el águila. Sí, sí.
Y así nosotros no dependemos de nuestras fuerzas, Pepe. Sí. Dependemos de las fuerzas que Dios nos da. Sí, sí. Por eso cuando nosotros dependemos de esa fuerza que Dios nos da, no dependemos de lo natural. Por eso Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, Sí. sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Amén. En contexto es cuando Cristo estaba ayunando 40 días, 40 noches. Ujú. Estaba en su momento más vulnerable. Sí, sí. Él en muchas maneras se estaba renovando él mismo en su naturaleza. Ujú. Se estaba preparando para el ministerio. Ujú, ujú. Ahí era donde él estaba. Ahí siendo preparado para el ministerio. Sí, sí, así es. Y vemos que Dios lo respaldó. Dios lo honró. Sí. Dice la Biblia que después de que fue tentado, llegaron los ángeles Y le sirvieron. y le sirvieron. Sí. Y lo que me impacta, y lo mencioné, que en el proceso, cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios y escogemos de renovarnos de Sí. acuerdo a la palabra, Dios mismo se hace nuestro amigo. Sí, sí. Dijo el Señor Jesús en Juan 15, ustedes son mis amigos, Yeah. si hacen lo que les mando. Hay un requisito, por Sí, eso no es sí. para todos, Pepe. Sí. No es para todos. Sí. El que decide renovarse y no morir, el que decide renovarse, Dios mismo te considera un amigo. Sí, sí. Porque decidiste renovarte de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, Es doloroso sí. de cambiar tu pensar, que Dios es Dios, Jehová, el sanador, Ujú. tu proveedor. Sí. Él es tu pastor Sí. y nada te va a faltar. Amén. Él es el que te defiende, Él es el que te justifica, aún siendo atacado. Ujú. Dios ha prometido defenderte. Son cosas que en el momento uno piensa, ¿cómo va a ser? Si me Sí. está lloviendo Sí. problemas, Sí, sí, sí. si no tengo con qué pagar los biles, si mi salud va decayendo, ¿cómo voy a declarar? ¿Cómo voy a creer, confesar que Dios es mi sanador? Sí. Son cosas que son dolorosas. Es como uno mismo quitándote las plumas Sí. viejas, Sí. esas malas ideas, esos malos conceptos de Dios. Hábitos. Yeah. Religiosidad, Ujú. malas mañas, hábitos, cosas que uno dice que no son bíblicas. Duele quitártelos Sí. porque ya uno mismo piensa, pues, ¿quién soy? Sí. Ya no pienso igual y uno mismo se siente mal, pero es el proceso de renovarse. Sí, sí, así es. Porque el propósito es que Cristo se mire en nosotros. Amén. Amén. Imagínate, Nathan, que ahorita me estaba poniendo a pensar esto que acerca del águila. El águila, dijiste tú que 150 días. Ujú. Si hacemos las matemáticas, es casi medio año. Yeah. Si te pones a pensar, bueno, más o menos, ¿verdad? No tanto, pero bueno, ya hay más o menos. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos, ¿ok? Ujú. Con el tiempo que estamos pasando en ese proceso. Imagínate que el águila se desespere y se tire. ¿De qué le sirvió todo el proceso que pasó? Yeah. Y es a veces donde nosotros ya van 2 semanas y no te veo, Dios, y qué pasa, y esto y lo otro, y así. Yo la verdad, mi corazón está con ellos, con esas personas que están pasando por eso, porque uno de alguna manera lo ha pasado también. Ujú. Y no, yo voy a ser honesto, a veces yo también me desesperaba, decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Duramos 7 años esperando muchas cosas y cosas y todo. Y yo decía, bueno, la verdad que tu voluntad se haga, porque si yo me desespero y tiro la toalla Ujú. y empiezo a dejarme guiar por lo que la gente dice y por el diagnóstico de la gente, Ujú. voy a echar a perder la voluntad de Dios en mi vida, el propósito de Dios en mi vida, que es restaurarme, que es ser libre por medio de Jesucristo, para que yo pueda ser libre y pueda ser, como dices tú, Nathan, amigo de Dios, Ujú. amigo de Él, como con mi caminar, Ujú. a veces, muchas veces, y esto una persona que quiero mucho me decía, que no era cristiana, me decía, yo para poder ir a la iglesia tengo que quitarme el cigarro. Y esto es controversial, ¿ok? Esto es controversial. Yo le decía, ¿sabes qué? No lo hagas. No lo hagas. Y se me volteó a ver así como que, ¿qué estás diciendo? Ve a la iglesia y deja que Dios te quite. Porque Yeah. si lo haces tú, te aseguro
que tú vas a volver a hacerlo. Y en ese proceso, en ese hoyo donde estamos, hay cosas que hemos pasado. Y tenemos que aprender a que la palabra de Dios nos rejuvenezca para ser restaurados. ¿Cómo Dios va a poder restaurar a una persona si no ha sido rejuvenecido, Nathan? ¿Cómo la águila se va a poder quitar las plumas si no se ha quitado el pico? Y no ha nacido otro pico. No va a poder. Uno tiene que rejuvenecerse para que la obra de Dios en tu vida, el trato de Dios en tu vida, la restauración de Dios en tu vida haga efecto en tu vida. Dijo Jesús, ustedes son mis amigos y hacen lo que les mando. Y luego dice el verso 15, ya no los llamo sirvientes. Wow. Porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre. Esa confianza. Esa relación con Cristo. Sí. Yes. Es lo que hablamos mucho de tener una relación con Cristo, pero eso es. Sí, eso exactamente. implica de uno ser obediente al punto de ser restaurado, de tomar la decisión y hacer lo que cueste para ser renovados. Sí. En el contexto de Juan 15, ahí se habla de la vid, se habla de las ramas y dice Jesús, apartados de mí nada podéis hacer, dando a entender que sin mí no la vas a hacer, no vas a vivir, no vas a poder producir fruto. No vas a poder salir de ese hoyo. No vas a poder, así que cuando uno entiende ese concepto y uno aprende el águila y uno decide en vez de morir, de vivir y renovarse, restaurarse, tenemos la bendición de ser amigo de Dios y Dios se da a conocer cuando caminamos con Él. Sí. Cuando nosotros decidimos a renovarnos, restaurarnos y ser amigo de Dios, Él se va a dar a conocer. Por eso mucha gente sabe mucho de Dios, pero no conoce a Dios. Tiene mucha información. Información de Dios, pero no conocen a Dios. Sí, totalmente. Y David conoció a Dios. Sí. Cuando Dios lo sacó del hoyo y él aprendió a conocer a Dios, vemos, y quiero leerlo, del verso 6 al 13, y luego regresamos y puedes opinar. Y lo voy a leer en la traducción TLA, porque me llama la atención el lenguaje de este salmo. Dice, mi Dios, y nota, mi Dios, algo ya personal. Sí. Mi Dios es un juez justo, que reconoce los derechos de la gente que sufre. A Moisés y a los israelitas les dio a conocer sus planes y lo que esperaba de ellos. Mi Dios, verso 8, es muy tierno y bondadoso. No se enoja fácilmente y es muy grande su amor. No nos reprende todo el tiempo ni nos guarda rencor para siempre. No nos castigó como merecía nuestros pecados y maldades. Verso 11, su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo, apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Wow. Y luego el verso 13 dice, con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Wow, esa versión me encanta, cómo lo dice. Y yo pienso que lo que estamos hablando, Nathan, está hablando de una persona que conocía a Dios. Una persona que había experimentado lo que estamos hablando. Y es ahí donde, por eso es importante hablar de esto. Por eso es importante de la gente, de los padres, de los jóvenes también. Si ustedes han pasado por cosas así, ayuden a la gente. Porque esto es algo, y precisamente en este tiempo, es algo que estamos viendo que la gente está siendo presionada por todo esto que estamos hablando, Nathan. Y es necesario conocer a Dios para poder salir de esto. ¿Y quién mejor que David? Que él pasó por, el proceso del sufrimiento, de la rejuvenación y también de la restauración. Le costó lágrimas. Va a costar, como hemos dicho, lo bueno cuesta. Lo primero que habla es sobre Dios tiene conocimiento de los que sufren. Y una de las mentiras que el enemigo tira es que Dios no sabe lo que estás pasando. Dios no le importa lo que está pasando. La gente no le va a importar. Pero dice la Biblia, mi Dios es un juez justo
que reconoce los derechos de la gente que sufre. Sí, sí. Así que él entiende que tienes valor como un ser humano. Cada ser humano tiene valor. Ujú. Cada ser humano tiene la dignidad de ser una persona que tiene la imagen de Dios mismo. Sí. Y Dios conoce los derechos y luego dice a Moisés y a los israelitas le dio a conocer sus planes y lo que esperaba de ellos. Así que habla de un ejemplo en el Antiguo Testamento donde habla sobre si Dios lo hizo antes, lo puede hacer hoy. Ujú, ujú. Dios se dio a conocer a su líder y al pueblo de Dios y les dejó saber lo que él esperaba de ellos. Eso implica que Dios tiene una relación contigo, te dice lo que le gusta y no le gusta, como una relación. Yo sé lo que le gusta a mi esposa y lo que no le gusta. Sí. Y cuando yo quiero tener una buena relación con ella, voy a hacer todo lo posible de hacer las cosas que van a traer la paz, Claro. armonía en el hogar. Claro. Yo voy a entender sus arranques y lo que le gusta. Así Dios con nosotros, Él se da a conocer sus planes de acuerdo a la palabra de Dios y lo que espera de nosotros para que haya paz en nuestra relación con Dios. Y lo dice, mi Dios es muy tierno y bondadoso. Y quiero que opines en esto porque es interesante. No se enoja fácilmente. Ujú. Y es muy grande su amor. Tú explícame eso porque en un mundo donde realmente creemos que Dios está listo para castigarnos Sí. por todo lo mal que hemos hecho. Sí. Y lo que te puedo decir, Nathan, es de que Dios mismo Ujú. dio a su Hijo. Yeah, Es la primera obra de Dios en nosotros, yeah. como cristianos, como Yeah. creyentes en la gracia. Dios nos ama tanto. ¿Quién estaría dispuesto a dar a alguien por causa de otra persona? Ujú. Ahora, cuando decimos que Dios no se enoja, obviamente, si aquí en el Salmo lo está diciendo, David comprendió lo que Dios es, comprendió la esencia de Dios, porque a pesar de lo que pasó y que tuvo consecuencias, el amor de Dios nunca se alejó de David y no le quitó el título Yeah. de ser conforme al corazón de Dios. Y esta mañana compartí un versículo con los muchachos de mi clase que dice en Isaías 55, versículo 8 al 9, dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ujú. Y aquí me llama mucho la atención, Nathan, porque aquí nos está dejando Dios decir, yo tengo la solución. Yeah. Yo soy el que yo veo más allá. Yo Ujú. te quiero proteger a ti. Ujú. Lo que tú estás pensando no quiere decir que Dios esté pensando eso. Tú estás pensando que Dios no está. Dios está en el camino. Dios está ahí contigo. Ujú. Ahora, todos cuando cometemos algo por cultural o lo que sea, pensamos que Dios está con un cinto, un látigo. Yeah. Cuando Dios mismo nos ve a nosotros, ve la obra que hizo su Hijo Jesucristo en nosotros, ve el sacrificio que Cristo pagó y automáticamente nos comprende. No se enoja en contra de nosotros porque nuestros pensamientos no son como los de Él y Él sabe Yeah. por lo que nosotros pasamos, por las cosas que nosotros en el camino vamos pasando, por errores, por faltas, por dolor, por decepción, por amargura, por depresión. Ujú. Ya Dios lo sabe, porque Él está más allá del... Si nosotros pensamos que vamos adelante de Dios, no, Dios va adelante de nosotros. Él ya sabe lo que nosotros estamos pasando. Entonces, yo pienso que por eso el salmista dijo eso, porque él comprendió y experimentó lo que es la obra y la esencia de Dios en amor hacia Él. Ujú. Y va más allá y dice, no nos reprende todo el tiempo, ni nos guarda rencor para siempre. Wow. Así que a Dios se le olvida. Sí. Y Sí. nosotros somos los que siempre recordamos Sí. las ofensas pasadas. La culpabilidad, vamos, ya. Y eso nos estanca, eso nos detiene en el camino, Ujú, ujú. nos deja de avanzar. Sí.
esas cosas que vuelven a la memoria que hicimos hace 15, 20 años, lo que nos hicieron. Sí. Si Dios mismo dice, no nos reprende todo el tiempo, Dios tiene todo el derecho de reprendernos. Sí. Porque el pecado es una ofensa a su santidad. Pero Él mismo, por causa de Cristo, Él decide de no reprendernos, de no guardar rencor para siempre. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Sí. Él nos levanta y luego dice, no nos castigó como merecía nuestros pecados y maldades. Wow. Ahora, quiero aclarar porque aquí deja entender que Dios sí castiga. Dice, no nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Y es lo que a veces nosotros no queremos que Dios nos castigue. Yeah. Pero dice la Biblia que como Dios es nuestro Padre, Él nos tiene que corregir. Correcto. Por amor. Él nos ama tanto que nos tiene que corregir. Sí. Porque si seguimos haciendo lo mismo, que nos lleva al mismo hoyo, porque ahí está la clave. Sí. Podemos seguir caminando, pero volvemos a caernos en el mismo hoyo. Un ciclo. Un ciclo. Y Dios dice, no, te amo tanto que te voy a tener que corregir porque a veces no entiendes. Sí. Voy a tener que, como el pastor, con las ovejas en lo natural. Cuando hay una oveja que se descarría muy fácilmente, lo que hace es levanta el cordero y le quiebra una pata. Sí, sí. Pero no nomás lo deja así. El mismo pastor carga a esa oveja Sí. y se lo carga en los hombros. Sí. Y hasta que sane, luego deja que vuelva Sí. con los demás. Así que son cosas que Dios en su infinito amor nos da a conocer a través de la palabra, a través del ejemplo de David, que nosotros cuando caminamos justificados, dependiendo de Dios para todo, Sí. Él promete, aun cuando nos castiga, no nos castiga conforme a nuestros pecados y maldades. Imagínate eso, ya. Ya merecíamos la muerte, pero Dios tuvo misericordia y nos dio vida. Sí, sí. Nos coronó de favores y misericordias. Y lo dice el verso 11, su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Yes. Yes. Y ahí está la clave. Yeah. Ahí está la clave, la honra a Dios. Les decía a los jóvenes de la clase, les decía, ¿por qué no confiar en Dios? Si ya leímos esto y sabemos que Dios es grande, que Él está a nuestro cuidado, ¿por qué no confiar en Él? ¿Por qué no honrarle a Él? ¿Por qué no nosotros decir, Señor, lo que estoy pasando, tú solamente lo sabes, no lo entiendo? Porque tiene uno que ser sincero. A veces uno tiene que decir, ok, lo que estoy pasando por esto, no lo entiendo, pero yo sé que tú estás por encima de eso y que tú nunca me darás algo que yo no pueda soportar y que tú siempre vas a estar al cuidado mío porque yo fui justificado y lavado, rejuvenecido, restaurado y lavado con la sangre de Cristo. Y eso es algo que nos abre el entendimiento en decir, ¿sabes qué? Lo que estoy pasando como el águila, 150 días, a lo mejor tú llevas 1 año, llevas 2 años, no sé, una semana. Yo no puedo decirte cuándo va a pasar. Tú no puedes decirme cuándo va a pasar, pero sabemos que nuestra confianza, que el que prometió que está con nosotros, el que prometió, el que cuida de nosotros como Padre tierno, como un Padre que nos bendice, tendrá cuidado de nosotros. Y obviamente cuando uno pasa por ese proceso, Nathan, es como a veces cae mal que nos digan eso, porque a veces dices, pues estoy pasando por eso, ¿por qué me dices todo esto como tú no estás pasando? Pero es que ahí es donde uno tiene que fortalecer a las demás personas, decir a los que nos sintonizan ahorita, decirles, ¿sabes qué? No te quedes en el hoyo, levántate. Dios está de tu lado, aunque tú hiciste lo que hiciste y todo, Dios no te va a destruir, o Dios no quiere que tú destruyas o que te quedes donde estás. Dios te quiere restaurar, restaurar para que tú puedas ser un amigo de Él y poder caminar con Él y poder, todas las bendiciones y los mejores días de tu vida están por llegar. Así es, y lo que depende de uno es que honremos a Dios. Sí,
Sí. Que miremos más allá de la persona, Sí. más allá de una organización, una iglesia, un siervo. Aquí dice la Biblia, su amor por quienes lo honran. Sí. Al honrar a Dios es reconocerlo por quien es. Sí. Como dices en Isaías, sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Él es Dios, Él es soberano. Él es el que hizo todo. Él Sí. nos creó a su imagen. A Él le debemos la vida. Así que, sin más nada, reconocerlo Sí. como Sí. quién es Él. Sí. Y dice la Biblia, cuando nosotros lo honramos de esa manera, dice la Biblia que su amor hacia nosotros es tan grande e inmenso como grande es el universo. Wow. Y lo dice, apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra, del este al oeste. Lo apartó. Yeah. Ya no llegan a topar. Yeah. Yeah. Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Sí. Es algo que en nuestro pensar natural nunca vamos a captar. Yeah. ¿Cómo va a ser que Totalmente. Dios nos va a perdonar completamente? Sí. Por eso Sí. me gusta que compartiste eso, porque de eso se trata, que los pensamientos de Dios, la justificación de Dios, la mente humana nunca lo va a entender. Exactamente. ¿Cómo Dios va a justificar a una persona que acaba de violar una persona? Sí. De acaba de asesinar a una persona, Sí. de acaba de salirse con la suya, como dicen. ¿Cómo Dios justifica a una persona así? ¿Cómo pudo Dios justificar al ladrón Sí. en la cruz y le dijo, este día estarás conmigo en el Sí. paraíso? ¿Cómo? ¿Por qué dice eso la Biblia? Sí, sí. Pero es que los pensamientos de Dios no son como los de nosotros. Si fuera para nosotros, fuéramos los primeros que Sí. mandaríamos a la gente al Sí, infierno. sí, totalmente. Y es ahí donde te decía Yeah. que a veces nosotros la gracia no la podemos comprender porque nos vamos a enojar, nos vamos a frustrar, nos vamos a la mejor a querer flaquear en nuestra fe porque la gracia de Dios es algo que yo no te puedo explicar. Mas, sin embargo, lo que uno tiene que hacer es, como decíamos, como leímos aquí, comprender que Dios es soberano y que Dios hace lo que Él tiene que hacer. Él mismo dice, yo soy Dios y yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Así es. Así es. Y para concluir, el verso 13 dice, con quienes lo honran. Otra vez seguimos con lo mismo. Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Wow. Y aquí se pone un poco delicado porque muchos tristemente no han tenido un buen padre. Pero la Biblia dice que Dios es nuestro Padre. Sí. Lo que uno no tuvo en lo natural, en lo terrenal, un padre biológico, Dios ha prometido Sí. de ser ese padre Sí. que te sustenta, que te abraza, que te ama, que te corrige, pero en amor, Sí. que te instruye, el que te ayuda. Ese es nuestro Padre. Y cuando dice la Biblia, con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Eso me bendice porque ahí veo el ejemplo de que Dios siempre va al hogar. Dios es un Dios de familias. Sí, sí. Dios siempre va a usar el ejemplo del hogar, de recordarnos que Dios no nomás es nuestro amigo, pero Él es nuestro Padre. Sí. Así que, no sé tú, pero eso me anima Sí. a seguir caminando. Sí, y nos alienta, Nathan, de saber que tenemos un Padre que dio todo por nosotros, que está dispuesto a meterse en el lugar más vil para ayudarnos a nosotros. Hablando del hoyo, meterse ahí contigo, decirte yo estoy contigo, pero hay veces es que es necesario pasar por eso. Por eso a veces decimos David tuvo que pasar por ese proceso, ¿verdad? Y tuvo consecuencias, pero Dios estuvo con él. Dios nunca le quitó ese título. Imagínate, cuando hablamos de Dios, hablamos de la santidad de Dios. Decirle a una persona que cayó, que era conforme al corazón de Dios, imagínate el amor tan grande, decir, ok, la Biblia es clara que dice que Dios agarra nuestro pecado, lo perdona y lo avienta y jamás se acuerda de él. Eso es algo que a mí me alienta a decir, lo que el enemigo venga a acusarme a veces por faltas, por cosas que uno la riega en el día a día, Dios mismo no cambia el parecer acerca de ti, no cambia su mente
de lo que tú eres. El pecado no te define. Te define la justificación y la sangre de Cristo en tu vida, que ahora nos hizo ser hijos de Dios. Cuando comprendemos eso, Nathan, vamos a aprender a caminar. Vamos en otro nivel, en otro nivel de saber que no estamos solos. Y eso para mí me afirma como no tienes idea, porque no hay nada más grande que uno puede tener que el amor de Dios. Y el amor de Dios es tan grande de que nos puede cambiar por completo. Totalmente. Así que terminamos con eso, Pepe. Seguimos con esto la próxima semana. Terminamos con el Salmo 103 la próxima semana. Así que agradecemos a todos por seguir ahí sintonizado. Salimos del hoyo. Y ahora lo que Dios busca de nosotros es que caminemos con Él y que Él sea nuestro amigo. Que caminemos justificados. Que aprendamos que Dios nos defiende, nos ama y quiere ser ese Padre amoroso y tierno que nos ayuda en cada área de la vida. Así que Dios los bendiga. Les recuerdo, suscríbase a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho. Síguenos a través de las redes sociales. Seguimos con la prosperidad del alma y en el mes de marzo, recuerden, estaremos hablando sobre la salud mental, lo que dice la Biblia, lo que dice la sociedad, y vamos a estar hablando en detalle todo el mes de marzo. Así que Dios los bendiga y nos vemos esta próxima semana con otra plática juvenil.